Señores, reciban un cordial saludo. VPN Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com, el primer portal latino de Archicad. Transmitiendo desde Bogotá, Colombia, para nuestra audiencia en América y en el mundo hispanoparlante, les saluda Omar Pavón Monroy. Estamos en desarrollo de nuestro curso básico en el módulo 2. Y hoy estudiaremos un tema nuevo, la lección 2.5, las tramas. Muy bien, entonces vamos a compartir con ustedes una nueva instancia de Archicad y entraremos por la paleta de herramientas, la ventana de documento, herramienta de trama. Doble clic en el icono de la herramienta de tramas o un clic en el icono que aparece en la barra del informador y tendremos en pantalla el cuadro de definiciones por defecto de las tramas. Diremos entonces que los dos primeros campos que encontramos en las definiciones generales corresponden el primero al tipo de línea que acompañará el borde de la trama en construcción, que es los mismos tipos de líneas que encontramos en las líneas que vimos en la clase inicial, también con su respectivo botón de selección del color o el grosor de la pluma, y adicionalmente en la izquierda tenemos un botón que conmuta, es decir, que apaga, elimina o desactiva el borde de la trama. Más adelante veremos cuál es la aplicación práctica de este botón. Inicialmente, para la demostración lo mantendremos activado. Seguidamente tenemos inmediatamente debajo de este último botón un cuadro de diálogo que nos enseña los tipos de trama que tenemos en el catálogo de Archicad. Archicad tiene 4 tipos de tramas. Inicialmente una trama de dibujo, que la usamos para los elementos en 2D. Tenemos una trama envolvente que miraremos más adelante cómo se comporta y cuáles son las propiedades. Tenemos una trama de corte, que es la que se utiliza para mostrar los elementos cortados cuando estamos haciendo alzados o estamos haciendo secciones. Y finalmente las tramas que se usan en la representación de los materiales de construcción, que son los que finalmente estarán relacionados íntimamente con el concepto de la medición de cantidades de obra. Así que en este momento entonces seleccionaremos con el botón la trama de dibujo y confirmo con OK. Seleccionado el tipo de trama, ahora tengo que seleccionar cuál de los patrones que le corresponden a ese tipo voy a usar. Bien. Un clic en el botón de selección de patrones de las tramas y tendremos entonces la selección de las tramas que le corresponden a este tipo de trama de dibujo, y ellas son las tramas sólidas, tenemos las tramas degradadas, seguidamente las tramas vectoriales, las tramas de símbolo y finalmente las tramas de imagen. En este caso, que estamos trabajando inicialmente con las tramas de dibujo, voy a empezar por usar la trama sólida de primer plano. En este caso, la trama se llama de primer plano porque el fondo ha sido completamente oscurecido. Entonces vamos a ver un color en primer plano. También en el botón correspondiente puedo seleccionar el color, lo que estemos trabajando, de la paleta de colores seleccionada. En este caso tengo un color verde. Sin más, voy entonces a confirmar con OK y ya tengo la información en el cursor. Es el momento de seleccionar el método geométrico de construcción de esa trama. El primer método pues es el método poligonal
el segundo el método rectangular y el tercero el método rectangular girado. Para efectos de la demostración vamos a utilizar el método geométrico poligonal, que es sencillamente hacer un clic en cada uno de los puntos en donde yo estoy colocando la trama de mi selección. Cuando yo voy a terminar, voy a cerciorarme que el cursor inteligente de ArchiCAD haya cambiado a un lápiz de color negro, que significa que encontramos el inicio de la trama en construcción para que ella quede convenientemente cerrada. El siguiente método de construcción es el método rectangular. Ya lo vimos con la edición de las líneas y las polilíneas. Un clic en un punto y me desplazo hacia un clic en otro punto y tengo la trama. Igual pasa con el método de construcción rectangular girado. Primero defino el vector de inclinación de esa trama, confirmo con un nuevo clic y ahora desplazo, bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo, o incluso a una determinada distancia, pulsando la letra D e ingresando con el teclado la medida exacta. Muy bien. Regreso a la herramienta de tramas, doble clic en la herramienta y ahora en el botón de patrón de tramas voy a seleccionar una trama de primer plano, pero ahora le voy a cambiar el color a un color gris. Pulsando la tecla Alt-S, vinculo el cursor a la red y voy a trabajar con una trama rectangular de una medida pues que sea simétrica. De nuevo con Alt-S desvinculo la red y ahora voy a seleccionar la trama construida pulsando la tecla Shift o también con la herramienta de selección de flecha. Con el botón derecho voy a escoger el título de mover y de mover selecciono arrastrar una copia. De esto no se preocupen, que lo miraremos en detalle cuando estemos hablando de las técnicas de edición. Por ahora solamente para sacar una copia a la trama que tenemos construida y entonces en el botón del patrón de tramas voy a cambiarle esa trama sólida por una trama al 75% de opacidad. Ya empieza a verse un poco transparente. De nuevo una copia y a esta copia la voy a vincular con una trama sólida al 50%. Una nueva copia y esa última copia le voy a asignar una trama sólida del 25%. Y finalmente, en esa última copia voy a asignarle una trama sólida de fondo. Entonces podemos estudiar de una manera muy rápida cómo se puede utilizar una trama con diferentes grados de opacidad para dar diferentes intenciones. Observen lo siguiente, voy a seleccionar esta última trama y en este botón que aparece acá en la trama de fondo, con un pulso sobre el botón voy a ir de nuevo a la paleta de colores y observen que al final tenemos dos iconos, uno de un televisor y uno de un signo vacío, que es el que en este momento está seleccionado. Voy a seleccionar el botón de televisor y en este caso la trama de fondo adquiere el color del fondo de la pantalla. Para poderlo visualizar bien, vamos a entrar por el botón de ver y por allá en el curso introductorio veíamos las opciones de red y los planos de edición y en redes y fondo aprendimos a cambiar el color del fondo de la red.
Entonces voy a cambiarle a un colorcito suavecito por acá. De modo que dése cuenta, en este momento esta trama que tenía el fondo transparente, ahora lo tiene del modo televisor, es decir que ella se muestra del mismo color del fondo, pero no se ven las redes. Si yo voy al botón de ver, lo mismo que aprendimos allá en el curso introductorio, y desactivo el botón mostrar red, entonces en ese caso podemos ver el efecto que causa el hecho de haberle cambiado el fondo transparente o vacío al fondo de tipo color del televisor, que adopta el color de la pantalla. Si se lo cambio a uno de los tramas anteriores, entonces en este caso la opacidad sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque ya tenemos un color encima, independiente de que yo utilice o no el color del fondo de la pantalla, ya hay un color de primer plano que es el que me da la opacidad, y ya con eso se elimina la posibilidad de mostrar el color de fondo de la pantalla. También igualmente con ese mismo botón puedo escoger el color que quiera. Bien, seguimos con nuestro tema. Regreso al botón de las definiciones por defecto de las tramas, y ahora aquí recuerden que estamos estudiando en primera instancia las tramas de dibujo. Entonces ya vi cómo funcionan las tramas sólidas. Ahora vamos a utilizar el tema de las tramas degradadas. Entonces una trama degradada es una trama de dibujo que utiliza dos colores. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, un azul profundo y en el fondo de la trama un azul claro. Antes de hacer el ejercicio voy a ir de nuevo al botón de redes y fondo, y en el botón de fondo voy a dejar el mismo color de antes para tengamos referencia. Bien, ahora entonces con el mismo método rectangular voy a seleccionar acá y coloco una trama degradada. Observen que la trama degradada en este momento tiene solamente dos colores, pero tengo aquí un simbolito, mírenlo, ¿cierto? Entonces este simbolito yo lo puedo manipular hacia la izquierda o hacia la derecha para darle diferentes intenciones a cualquiera de los dos o a uno de los dos colores. También puedo hacerlo gris, en este caso un gris válido y un fondo transparente, y en ese caso entonces la trama puede empezar a utilizarse, por ejemplo, para hacer aparecer un volumen de un sólido, un cilindro o alguna cosa así. Bien, regresemos a nuestra herramienta de tramas, y dentro de las tramas vectoriales tendremos entonces algunas de las tramas que podemos identificar utilizando el patrón vectorial. ¿Cuál es la principal característica de la trama vectorial? Que tiene un patrón lineal. ¿Qué es un patrón lineal? Líneas, líneas cortadas, líneas oblicuas, líneas y puntos, y una combinación de ellas, pero solamente patrones lineales. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, acá, vamos a utilizar en este caso acero. Listo. Entonces un color gris para el acero y un color. Recuerden lo siguiente, yo puedo hacer que las líneas desaparezcan utilizando el mismo color en ambos botones. Si yo coloco el patrón de fondo de color negro, entonces ya tengo una trama que tiene un comportamiento diferente. Entonces podemos decir que con ese criterio pues podemos utilizar cualquiera de estas tramas para colocar sobre una superficie, por ejemplo en una ventana de 3D, ¿no? O en un patrón
presentado en una hoja de presentación en 2D, y ya tendremos algunos de los hatchets o de los achurados que estamos acostumbrados a manejar en otros CADs. Bien, regresemos entonces a la herramienta de tramas y seleccionaremos en el botón de patrones de tramas una trama de símbolo. Una trama de símbolo es una trama que utiliza un patrón no lineal. Entonces, esta es la diferencia entre las tramas vectoriales y las tramas de símbolo. Las tramas vectoriales se pueden crear, y más adelante lo aprenderemos a hacer, se pueden crear y personalizar utilizando elementos lineales, como ya lo dijimos, líneas y puntos. Y las tramas de símbolo se utilizan haciendo un dibujo o copiando un dibujo de cualquier elemento en 2D. Podemos hacer un diseño personalizado y creamos una trama, como en este caso de las estrellas. La única condición que tenemos que tener en cuenta es que para que las tramas vectoriales y las tramas de símbolo se puedan ver, tenemos que tener activado en el botón de ver, en las opciones de visualización, el botón que dice trama vectorial. Si esta opción de trama vectorial no está habilitada, entonces la trama vectorial no se puede visualizar. Y se ve de una manera diferente, se ve como el bitmap que la construyó. Entonces, si queremos activar para que las tramas vectoriales se vean como deben, como yo lo quiero y que se muestren, debemos tener en cuenta que este botón en las opciones de visualización debe estar activado, trama vectorial. Finalmente, tendremos entonces en el botón de patrones las tramas de imagen. Vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, esta de parquet. Y vamos a darle un color amarillo. Confirmo con OK. Entonces me voy a acercar un poco para que ustedes vean la calidad de la imagen. Esta trama de imagen se utiliza para cubrir superficies en 2 dimensiones. Esa va a ser la diferencia importante que veremos cuando hablemos de las tramas envolventes. Por ahora diremos que las tramas de imagen se utilizan para colocar sobre superficies, pero en la vista en planta. Y pues sobra decir que también puedo crear cualquier tipo de tramas de símbolo solamente utilizando las herramientas de creación, que las miraremos más adelante entrando por el botón de atributos del elemento. Aquí tenemos otra, la moqueta de color gris. Moqueta es una alfombra. Bueno, ahí tengo un patrón que parece más bien como una baldosa, pero ya miraremos cómo cambiarle ese aspecto. Listo. Entonces, esto en relación con los tipos de tramas, y en este momento ya aprendimos a cómo manejar las definiciones por defecto de las tramas en el primer título, que son las tramas de dibujo. Entonces aprendimos a usar las tramas sólidas, las tramas degradadas, las tramas vectoriales, las de símbolo y las tramas de imagen. Por ahora me despido de ustedes. Estábamos en desarrollo de nuestra clase 2.5, las tramas del módulo 2, en desarrollo de nuestro curso básico de Archicad. Esto es VPN Partner CCA y archicadenlinea.com. Soy Omar Pavón Monroy. Copyright del año 2009, todos los derechos reservados. Muchísimas gracias por su atención. Continúe su formación con archicadenlinea.com. Feliz tarde.